Bienvenida, Sara Aldrete. Hola, ¿qué tal? Bienvenida a este espacio donde traemos micrófonos a la cárcel. Un espacio donde no editamos, un espacio donde les dejamos a ustedes que cuenten las historias porque cada quien somos dueños de nuestra propia historia. Sí. Entonces, gracias por la confianza. Sé que no ha de ser fácil estar sentada aquí enfrente después de quién es Sara Aldrete, ¿no? Pero me es importante para mí también poder tenerte en este espacio y escuchar tu versión de muchas cosas que se dicen allá afuera. Entonces, yo sé que flojera, que ya no cualquier persona que googlee Sara Aldrete es así como está en todos lados, pero si tuvieras que, así, ¿quién es Sara Aldrete y por qué está aquí Sara Aldrete? Bueno, yo creo que para quien no sepa, no, pues bueno, ahí tengo escrito un libro y recientemente se estrenó en una plataforma la serie, pero Sara Aldrete, la mujer, la que está aquí, la que está hablando en este momento, es la persona que conoció a Adolfo de Jesús Constanzo, cubano norteamericano, en 1987. Yo tenía 22 años y lo conocí precisamente cuando yo estaba haciendo un trabajo sobre religiones y era un estudio que tenía que presentarle al doctor Zabaleta en Estados Unidos, en la universidad. O sea, ¿tú estudiabas? Estuve estudiando educación física, Okay. pero mi minor era antropología social. Okay. Entonces, ¿En México o en Estados Unidos? Entonces, termino para, bueno, ya terminar la clase. Nos encargan un trabajo a todos sobre religiones y todo eso. Y yo me empecé a topar con mucho, pues no sé, había muchos tabúes sobre la religión, sobre la santería, ¿no? Y cuando yo entraba a algún lugar para investigar, preguntar, todo, pues se cerraba todo y se quedaban viendo y era así como que nadie lo hablaba, nadie lo decía, porque realmente en ese entonces, te estoy hablando del 88, 87, cuando yo conozco a Adolfo. Otra época. Pues sí, efectivamente era otra época, era otro tipo de situación, y en el norte de la República, si en la Ciudad de México para ese entonces era muy tapado todo eso, era muy cubierto. Pues obviamente en mi tierra, en Tamaulipas, en el lado mexicano, el lado norteamericano, Brownsville, Texas, pues era algo completamente cerrado, ¿no? Algo que no se daba a conocer, no se daba a ver, o sea, y si se practicaba, pues era así como que muy por abajo de todo lo que se pudiera ver, ¿no? Entonces, pues yo conozco a Adolfo en ese entonces, un inter de toparnos por una calle. Y me dice que es brujo y que es santero, que bueno, que es babalao, que conoce la religión, palomayombe, todo eso. Y yo me engancho, ¿no? Entonces me interesa, me pongo a estudiar, a conocer, a saber. Y en el 87... en el 88, él se convierte en mi padrino de religión. ¿Me puedes platicar un poco de esa religión? Porque hay mucha gente allá afuera que está metida en esa. Y me encantaría que me contaras ahorita que puedas un poco de esa religión también. O sea, ¿qué es? ¿Qué implica? ¿Qué? Sí, mira, la religión en sí no es mala, ¿no? Lo que se hace con ella tal vez puede llegar a ser, ¿no? Okay. Pero yo cuando ingreso a esta religión, pues yo tenía 23 años y Adolfo se convierte en mi padrino y me empieza a introducir dentro de ese mundo pues de ver a esos santos, de conocer a esos santos que en realidad son santos que se ven también dentro de la religión católica, ¿no?
No demerito, no quiero que digan que estoy mezclando, que no, de ninguna manera. Cada religión y cada fe tiene sus propios. Ajá. Entonces, la santería es, a grandes rasgos, pedir a los santos favores y tú das a cambio, o sea, puedes matar animal de 4 patas, y digo animal y lo especifico bien porque eso es lo que me tiene aquí dentro, ¿no? Son gallos, son gallinas, son palomas, son, o sea, diferentes animales. Y cuando pides un trabajo grande, una obra, o sea, es magia, se le puede llamar brujería o le pueden llamar de 1000 maneras, ¿no? O sea, la creencia de alguna manera es que los santos requieren de ciertas fórmulas para llevar a cabo. Es como todo, ¿no? Haz de cuenta que en los tiempos ancestrales, ¿qué es lo que le daban a Dios? O sea, sacrificios de borregos, de incluso humanos, cabras, de... Si nos vamos a los aztecas. Bueno, o sea, en ese aspecto es a lo que voy. O sea, cada religión tiene su forma, ¿no? Pero la santería no es así. O sea, la santería no requiere de que le mates a un ser humano. Bueno, al menos en el aspecto en que yo la conocí, ¿no? Sí haces magia, sí haces cosas que de pronto pudieras decir, no está bien que se hagan porque le haces daño a otras personas, ¿no? Pero el lado blanco de la santería es hacer magia para ayudar a las personas, para abrirles caminos, para que les vaya bien, para que de una u otra forma obtengan un beneficio ¿no? Y el lado, pues, de alguna manera fuerte, que se puede decir de la santería, como todo tiene un lado blanco y todo tiene un lado negro, es también, pues, puedes dañar a tus enemigos, cerrarles un camino, que no avancen, que no, pero es a través se les llama obra, que es trabajo de magia, ¿no? Y pues de esa forma es como se lleva a cabo todo esto, ¿no? La santería es una religión que llegó a México, bueno, a Latinoamérica, pero sobre todo México, a través de los esclavos o de las personas que llegaron aquí ¿Los afrodescendientes? Afrodescendientes, sí. Y a través de ellos se empieza a conocer esa religión. Okay. Y tiene muchísimos adeptos. Y hay mucha gente que te puede decir, no, yo no, ay, no, qué barbaridad, yo no pertenezco a esto, no soy de esto, no soy de... Y, o sea, a final de cuentas, están dentro de... ¿Te puedo preguntar como qué fue lo que te... Regresemos a la Sara de 23 años. ¿Qué te dio? Porque al final la religión existe y las religiones existen para darnos algo, ¿no? Paz, esperanza en lo que pase después de la muerte, nos sacan de malos momentos, no sé. A ti, Sara de 23 años, ¿qué le dio? A mí me dio conocimiento. Yo iba por la curiosidad, ¿sabes? O sea, por el saber si eso realmente existía, si eso realmente era. Y es lo que me atrapó. Okay. Es lo que me atrapó. O sea, el conocer, el aprender, ¿no? ¿Qué había más allá? Porque sé que todos somos energía y todos podemos ser manipulados a través de la energía, bla, 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 ¿no? Y todas las religiones te hablan de eso. Entonces, eso es lo que a mí me atrapó, ¿no? Pero, pues, haz de cuenta que yo todo esto que te estoy diciendo lo conté en la plataforma esta que hiciste una serie. En la serie, ajá. Y pues hubo muchísimas cosas, ¿no? Que no se hablaron, no se dijeron, ¿Qué fue lo que no se dijo que te hubiera querido, que te gustaría que se dijera? Pues mira, hablar más que nada de mí, ¿no? De Sara, no tanto del caso, de la situación, de lo que se vivió, porque yo creo que ya esto, pues muchísima gente lo puede conocer, igual al ver a algunos que no le conozcan, pero, o sea, yo no defiendo, ni me digo víctima, pero tampoco soy victimaria, ¿sabes? O sea, se me acusa a mí de haber perpetrado 13 homicidios,
¿no? Y haber estado ahí y como parte de sacrificios humanos, ¿no? Esto fue en el 89. Hubo demasiadas cosas que, mira, yo ahorita es como digo, no sé si la plataforma tenga segundas partes o se vaya a hablar de otro tipo de, no sé, ¿no? Más adelante, de series o docuseries o como le quieran llamar. Pero yo ahorita te agradezco mucho este espacio también porque creo que puedo dejar un poquito más en claro algunas situaciones que no se trataron, ¿no? O sea, que sí se dijeron, porque te voy a decir una cosa. La directora, Pat Martínez, yo la conozco desde hace muchísimos años y pues es una persona que pues realmente estructuró bien toda la situación porque pues la conoce. Claro. Conoce mi historia, conoce todo así, a viva voz, ¿no? Y ella, pues, hizo un trabajo, pues, bueno, muy bueno, ¿no? Jimena Urrutia como productora. Entonces, a final de cuentas, por necesidades creativas de la plataforma, pues se acotaron muchísimas cosas. ¿Para qué es eso que te hubiera gustado que se dijera? Mira, ¿Dónde está la información que Sara quiere compartir que no se conoce? Mira, yo te digo que te podría hablar primero, o sea, para no hacernos mucho, de lo de la santería. Yo creo que, como te lo digo, es una religión. Cada quien la lleva conforme sus padrinos y sus madrinas, y ¿no? Es como la quieran llevar, ¿no? Y pues a mí eso es lo que me trajo a prisión, ¿no? ¿Te consideras inocente? Yo siempre lo he dicho, Saskia. Siempre lo he dicho. Yo no, o sea, tomo mi responsabilidad al grado en que te puedo decir de qué puedo ser culpable y de qué no soy culpable. ¿Ok? Se me acusa de 13 homicidios calificados. Traición, alevosía, ventaja, etcétera. Daños contra la salud. Asociación delictuosa, profanación es inhumación e inhumación de cadáveres, profanación de cadáveres. Yo lo que aprendí con Adolfo, sí, o sea, yo siempre lo he aceptado. Sí, estaba en panteones, iba a los panteones, hacíamos rituales dentro de la santería, pero ya estaban muertos. O sea, no era, y no por eso quiere decir que me eximo de lo que hice, ¿no? Porque sé que ahorita, ya viendo todo eso al tiempo atrás y todo, sé que pues no estuvo bien, ¿no? Y siempre lo he aceptado. Mi responsabilidad, mi grado de responsabilidad hasta donde corresponde, siempre lo he aceptado, Saskia, ¿no? Y bueno, había un tiempo político muy fuerte en Matamoros. Eso es a lo que quiero que entremos. A ver, Matamoros, Tamaulipas. Sí, en Matamoros, Tamaulipas. 1989. 7, 8 y 89, ¿no? Sí. Que fue la etapa donde estuviste ahí. Un caso famosísimo. Hoy ya tenemos muchos casos famosos, ¿no? Sí, porque desafortunadamente hay más medios de comunicación, hay plataformas y hay delitos muy graves, sí, también, claro, ¿no? Claro. Que igual hasta yo te pondría que quizá dejen el tuyo en otro nivel, ¿no? Pero ¿qué estaba pasando? A ver, dame contexto de qué estaba pasando en esta época donde tu caso se viraliza de la manera en la que se viraliza. Sí, mira, en Matamoros había pues una situación de política un poquito fuerte porque en ese entonces estaba de candidato para la presidencia Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces resulta que queda como presidente Salinas de Gortari. Y la situación fue que en Tamaulipas decían que había habido robo de
pues ahora sí que le habían quitado a Cárdenas la presidencia y que se le había quedado Salinas de Gortari. Y hubo algunas detenciones porque en ese entonces el señor Hernández Galicia, don Joaquín, era líder petrolero en Tamaulipas, bueno, de toda la República, pero él estaba situado en Tamaulipas, en Tampico. Pues toda la gente que le seguía, en realidad todo Tamaulipas, pues se levantó que porque lo habían detenido, que le habían fabricado un delito, que habían tirado un cuerpo de un ministerio público, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso era periódicos. Era una noticia tremenda, ¿no? Y que toda la gente se estaba levantando en armas y que toda la gente se estaba levantando para esto. Y entonces, precisamente, esto es en enero, febrero, y en abril, en marzo, se pierde un chico norteamericano de sus compañeros de Spring Break. Estaban vacacionando, estaban en un antro y se pierde. No aparece y lo empiezan a buscar y a ver dónde estaba y todo ese rollo. Y no aparece. Y resulta que en abril, pues ya la situación era demasiada, era mucha presión de Estados Unidos hacia México, salía en todos los medios, había volantes por todos lados, si lo has visto, recompensa, tal, ¿no? Bueno, porque no era mexicano, ¿no? Era norteamericano. Sí, sigue pasando esto. Ajá, entonces, pues sí, lo buscaba todo el mundo y pues a final de cuentas, detienen o sea, hay detenciones, paradas de los federales en las carreteras y todo eso, y paran a uno de mis coencausados que iba hacia su rancho, el rancho Santa Elena, famoso rancho Santa Elena, también desgraciadamente, tristemente famoso, ¿no? Lo detienen y le encuentran un arma. Entonces se lo llevan a la Procuraduría porque el arma no traía registro o no lo traía ahí en la camioneta, y se lo llevan a la Procuraduría. Y pues en la religión de santería se te otorgan collares, ¿no? De diferentes colores que significan cada potencia, cada santo, que es el que te está protegiendo. Que son los famosos que vemos de como son como Shakira, sí, como Shakirón, de el colores, amarillo con verde, el negro rojo con negro, rojo, blanco con rojo, azul con blanco, todo blanco. Y entonces detienen a este cuate. Detienen a mi coencausado y se lo llevan. Obviamente estás hablando del norte de la República, ¿estás de acuerdo? Donde de alguna u otra forma en ese entonces el machismo, pues ya sabes, ¿no? El rancherote, norteñote, sus botas acá, ¿no? Entonces le ven el cuello y le ven collares que se supone que solo las mujeres utilizan, ¿no? Desconociendo la religión, le dicen: ¿y esto? ¿Eres maricón? Y él les dice: no, dice, pero pues son de mi religión. Ah, sí, ¿de qué religión? Háblanos de eso. Y él empieza a decir: sí, es que mi padrino es fulano de tal y viene de Cuba. Porque para esto yo, creyendo que estaba presentando a Adolfo con Helio, porque yo conocía a Helio Hernández, que es uno de mis coencausados, desde que estábamos chicos, y él empieza a decirme un día que él andaba mal, que le estaba yendo muy mal y no sé qué. Yo le dije: yo tengo una persona que yo sé que te puede levantar de esta mala racha y te puede hacer una limpia y bla, 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 ¿no? Y según yo los presento, pero pues resulta que ellos ya se conocían. Y a partir de ahí, Helio y Adolfo, pues como padrino y ahijado, a Helio entra dentro de la religión, se hace parte de la religión de santería, y es como inicia toda esta situación, ¿no? Entonces, Helio introduce a la religión a su sobrino,
y a los chicos que le ayudaban en el rancho y todo eso, ¿no? En el rancho Santa Elena. Lo llevan, lo hacen declarar y resulta que pues aparece al lado del rancho un terreno que no pertenecía al rancho Santa Elena, que estaba dividido por palos, púas, como se dividen los terrenos en esos lugares. Y pues lo hacen parte del rancho Santa Elena. Y ahí en ese espacio encuentran el cadáver del norteamericano, junto del chico este que se había perdido, junto con otros 12 cadáveres más. Cadáveres que fueron encontrados, según esto, que porque mi coencausado decía que ahí estaban enterrados, ¿no? Que eran sacrificios de la religión, cuando en esta religión no se sacrificaban humanos. Yo no te puedo decir que puedo meter las manos al fuego por ellos, porque no lo hago. O sea, simplemente si no estuve, no me constan los hechos. Hoy estamos viendo un mundo donde el fanatismo es brutal. Sí, claro, o sea, claro. Si yo tuviera enfrente de mí en este momento, no es el caso, si tuviera enfrente de mí un terrorista del Islam, por ejemplo, ¿no? De la yihad, no del Islam, de la yihad, quizás su historia sea una historia distinta. ¿Tú crees, Sara, a la que vemos los demás, tú crees, Sara, que en algún momento, ¿no? Hoy viendo en retrospectiva, la religión y lo metida que estabas en la religión te haga tener una distorsión de la historia o no? No. Yo tengo muy claro todo y créeme que, o sea, para mí todos estos años, sobre todo lo que ha pasado y todo lo que viví y todo lo que padecí dentro de todo eso, y fue un año 7 meses de conocerlo. Y llevo casi 35 de mi vida aquí dentro. Entonces, para resumir un poco esta primera etapa de tu delito, a ti te acusan de todos estos delitos como si tú hubieses participado. Como si yo hubiese estado presente, como si yo hubiese participado dentro de... Y ahí es donde empieza todo esto, ¿no? Que ok, bueno, ya esto es, digamos, a grandes rasgos, ya más o menos se dijo... yo no me declaro ni víctima, pero tampoco soy victimaria. ¿Qué te declaras? Yo simplemente soy una persona que vivió y estuvo en unos hechos e involucrada en ciertas situaciones de que ni siquiera conocía, ni siquiera lo sabía. Yo supe de todo lo que se me acusaba, o sea, ya después de tiempo, Entonces, mira, para finalizar, hay muchas situaciones que se hablan al respecto de todos esos cadáveres. Claro. Los cadáveres, en primer lugar, no eran cualquier gente. O sea, eran ex policías federales. Bueno. Eran madrinas de la federal, eran policías preventivos, eran narcotraficantes en leve escala, comandantes de tráfico de ferrocarriles y el norteamericano. ¿Ok? Y resulta que el norteamericano era sobrino de un jefe de aduanas de Estados Unidos, de Customs, sí, de Estados Unidos, de Los Ángeles. Que, o sea, el chico pues pasó y lo mataron y vete a saber cómo pasó toda esta situación. Pero a final de cuentas, Saskia, lo único que yo te puedo decir es que para Sara, esto no ha sido nada fácil. La justicia, pues, realmente no... Estoy pensando que esto que me estás diciendo, estamos hablando de la época del negro Durazo y de esa época. Sí, del oscurantismo, o sea, de los 80s, porque ¿no? hoy se sabe, ¿no? O sea, años después claro, ya sabemos claro. que el negro Durazo era una persona que implementaba ciertas técnicas. No. Ciertas, o sea, se le llama, según ellos, investigación científica, ¿no? Eso es interrogatorio científico. Eso es... Pero, obvio, es una chingadera, perdóname. Pero hasta ahí está comprobado que aventaban cadáveres al mar.
No solo al mar, a los ríos, a todos lados. Eso, digo, ya ahora se sabe, ya se abrió, ya todo el mundo lo conoce, ya todo el mundo. Entonces, yo te voy a decir algo. Hubo un tiempo en que podías decir, bueno, sí, la Santa Inquisición existe y la Santa Inquisición todo, pero no me jodan, o sea, ¿en qué año estábamos también? O sea, y es como lo dice uno de los periodistas de Matamoros. Dice, ¿cuándo has visto que hayan quemado a Merlín? O que le hayan hecho algo a algún hombre, algún mago, un curandero, o sea, todas son mujeres. Todas son mujeres. Y yo no te puedo decir, ay, sí, no, pues soy parte de ese señalamiento, de ese estigma de, pues es que, aunque yo no lo diga, yo creo que es más obvio lo que se está viendo ahora. Ahora, fosas. ¿Desde cuándo existen esas fosas? No es de ahorita. El terreno, y lo dije también en la serie, ese terreno fue, ya había sido incautado por la PGR. Es muy fácil romper una barda y decir, ¿sabes qué? Es parte de este rancho. Y ahora, para conveniencia, ¿no? Te dices que no eres víctima, pero tampoco victimaria. No. ¿Dónde está esa participación que estamos hablando 35 años después? Claro. Reflexionas como quizá algo que hubieras hecho diferente, Sara. Porque se vale también decir... Yo creo que eso de, ay, ¿qué hubiera hecho diferente? O ¿qué hubiera...? No. Sí se vale, pero se me hace como muy... O sea, ya, lo que se hubiese hecho no se hizo, punto. A ver, el arrepentimiento no existe, pero... El arrepentimiento puede existir, claro. Es que yo no creo, fíjate. Fíjate que sí, el arrepentimiento existe, pero en ciertas situaciones o determinaciones que no hayas tomado. Te puedes arrepentir de no haber tomado ciertas situaciones o de no haber hecho ciertas cosas, pero el hubiera... O sea, estoy viviendo ahorita un presente que este pasado que he vivido me ha traído, tú no tienes idea todo lo que he pasado y todo lo que he vivido. Y voy a querer que me cuentes porque sí, eso claro. Es muy importante. Solamente quiero terminar porque has repetido 3 veces que no eres victimaria, pero tampoco eres víctima. Entonces quiero que nos termines de definir. Ok, en ese punto estoy en ese centro donde de una u otra forma no pude, no estuve en esos hechos, pero sí me responsabilizo de la parte que me corresponde, en donde sí aprendí, estuve con Adolfo, aprendí cosas de él, fue mi padrino, o sea, él llega, se presenta conmigo, Saskia, y me dice, yo soy brujo, yo me hago parte de esto conscientemente, claro. A mis 22, 23 años, porque ahorita ya tengo 59, claro. Entonces... ¿qué es lo que sucede? Ok, o sea, Adolfo llega y me dice, bueno, yo soy brujo y hago esto. Yo me intereso, me meto y me hago su ahijada. Adolfo fue mi padrino. O sea, pero él no llega y me dice, hola, ¿qué tal? Soy Adolfo de Jesús Constanzo y soy narcotraficante. O sea, güey. ¿No? Y aparte, te voy a decir algo, mi tierra, o sea, no es conocida por ser santa, ¿no? O sea, mi tierra, y a la fecha siguen matanzas, siguen cárteles. Es uno de los estados más peligrosos. Sí, el cartel tal, y cada quien, ¿me entiendes? Pero cuando yo estaba, no existía todo esto todavía, ¿no? No había que si fulanos y sutanos, o sea, se sabía que estaba como en todas las fronteras, punto, ¿no? Entonces, esto yo lo voy sabiendo conforme va avanzando el tiempo. Yo no vivo con Adolfo, yo me quedo todavía en mi tierra, de donde siento que fui desterrada completa y totalmente después de todo esto. Y yo me quedo ahí, pero cuando había necesidad de algún trabajo, de alguna obra, de alguna fiesta que se le hace al santo, preparar las cosas para el santo, preparar las cosas para la fiesta, para el cumpleaños de algún, cumpleaños dentro de la religión de alguno de los ahijados, se hacían estas fiestas, se hacía todo este tipo de cosas, y yo entonces me desplazaba aquí a la Ciudad de México para hacerlo. Y
fíjate que el sheriff de Estados Unidos, que, bueno, primero que todo se rompe completamente la soberanía nacional, porque él es el que hacía las preguntas a los detenidos cuando detienen a mis coencausados en Matamoros, del lado mexicano, ¿no? El sheriff llega y él es el que hace los cuestionamientos, las preguntas, todo. O sea, y el que nos detiene, pues ejecutaba todo lo que este otro decía, ¿no? Bueno, el que los detiene a ellos allá, ¿no? Porque a mí me detienen acá, en la Ciudad de México. Entonces, dicen, es que Sara tuvo toda la oportunidad de irse. El fiscal de aquí de la Ciudad de México, no te estoy diciendo nombres, pero saben perfectamente de quién hablo, las personas que conocen de esto, dice, es que Sara pudo haberse ido. Saskia, cuando eres testigo de un poder tan cañón sobrenatural, a lo mejor por mi edad, a lo mejor por inexperiencia, por fronteriza, por lo que tú quieras decir, por estúpida, yo no pensaba en cómo irme o cómo salirme a un año, 6 meses de estar viendo todo lo que se hacía, el poder tan grande que tenía. Te lo juro que fui testigo de cosas que no puedes creer en cuestión de magia. En menos de 24 horas, 48 horas, máximo una semana, él tenía unos resultados que por Dios te daban miedo. ¿Me puedes dar ejemplos? Ejemplos. Una persona que he contado ya en varias ocasiones, tenía una enfermedad terrible, le estaba supurando, perdone por lo de le supuraba así del cuerpo pus, sangre, horrible. En una ceremonia, Adolfo baja a su santo, a su muerto, y lo cura. Te lo juro que al siguiente día le quitan el vendaje al tipo y el tipo ya, o sea, eran cicatrices, pero, o sea, como cuando te raspas y tienes la carne ahí viva, y es lo que le quedó. O sea, cómo hacer daño a personas, cómo curar gente, yo lo vi. Y es muy fácil para las personas decir, ay, sí, ¿cómo no se pudo ir? O sea, güey, sí. Pues claro que no. O sea, porque lo que era un respeto al principio para con él, lo que yo viví, lo que yo veía con él, yo lo admiraba y decía, no manches, o sea, todo lo que hace este tipo, ¿no? O sea, es fantástico. No puedo creerlo, y lo logra. Entonces, en lugar de irme después dando más admiración, llegas a un punto en que dices, güey, ¿en qué estoy metida? ¿No? O sea, porque también me imagino que con la confianza empezaste a ver que hacía más cosas. Me tiene en sus manos. Porque una cosa es curar a un enfermo y otra cosa es mandar a matar a otro cabrón. Sí, pero no mandarlo, hacerlo él. Sí. En el caldero. Claro. Con los muertos. Claro. Con las cosas que tenía ahí. Con lo que se podía desarrollar ahí. O sea, no era de ir y te disparo y te mueres. Claro. Que también lo hacía, ¿eh? Claro. Si a él le rompías una regla dentro de lo que era la religión, él te decía prohibido drogarse, prohibido beber, y si tú rompías esa regla, así te iba, ¿no? Entonces, aquí la situación fue que, pues, o sea, a final de cuentas, yo no me iba a ir, ¿sabes? ¿Era una secta, Sara? Yo creo que toda religión que no estaba en ese entonces catalogada como tal por gobernación fue una secta, y era una secta, ¿no? Toda religión que no es reconocida por el gobierno, que no es, que ahora ya lo es, desde hace ya muchos años atrás,
La santería ya está reconocida como una religión, dejó de ser sectaria, ¿no? Porque sabemos que todo lo que está fuera de, pues se convierte en algo, en el sectario, ¿no? Claro. Entonces, pues, obvio que no me iba a ir. O sea, yo no tenía ni el ánimo, ni la condición, ni emocionalmente me sentía como para poderme alejar a sabiendas de lo que él podía hacer solo con mi nombre, porque él conocía mi nombre de bautizo dentro de la religión, por llamarlo de alguna manera, con el que te pueden dañar, con el que te pueden hacer lo que quieran. Pues, o sea, me tenía en sus manos. Entonces se convirtió en obediencia, pero en una obediencia que él conocía a través de: vamos a ir a hacer un trabajo, hay que ir a un panteón, vamos a ir a hacer esto, hay que ir a tal lado. O sea, y era trabajar nada más, trabajar, ¿no? Entonces, ahí te va un punto que lo que quiero decir a final de cuentas, después de haber contado tantas, igual volátil, ¿no? Lo que hicieron desde un principio con nosotros fue poner un nombre, o sea, nosotros, me refiero a las personas que fuimos detenidas dentro de este caso, ponerle nombre porque vendía, ¿no? Narcosatánicos. Y desde entonces soy conocida como la narcosatánica, la concubina del diablo, la princesa del demonio, la esposa de Satanás. O sea, puedo darte 1001 de los que me llegaron a nombrar y me llegaron a llamar, ¿no? Y nos llegaron a decir a todos narcosatánicos. Y este nombre nos lo puso la prensa, ¿no? Los mismos periodistas narran que cuando llegan a la famosa casita de los sacrificios en Matamoros, parte de donde no era el Rancho Santa Elena, pero lo hicieron parte del Rancho Santa Elena, se presentaron las pruebas, Saskia, de que no pertenecía al Rancho Santa Elena. Se presentaron todo eso está en el expediente, existe. No es algo que yo esté diciendo al aire o que te esté diciendo, ay, no. O sea, todos estos registros de propiedad, de catastro, están ahí, de riego, de cuánto a cuánto las hectáreas se regaban, qué es lo que se sembraba, qué es lo que... O sea, no se sembraba mota, eso te lo puedo asegurar, ¿no? Sembraban maíz, o sea, y estaba a pie de carretera. Yo todo esto lo vi en los planos que presentaron durante el proceso, mis coencausados. Pues dar el punto que pues hacen parte de esa casita del Rancho Santa Elena. Pero ahí te va lo más cañón. Los mexicanos, los periodistas mexicanos, no tenían derecho a entrar al Rancho Santa Elena. Entraron todos los periodistas norteamericanos, porque estaban buscando al norteamericano perdido que había aparecido ahí, que no sé qué. A uno de mis coencausados lo ponían a que dijera, o sea, se ponía el policía y le decía que ahí, y le señalaban y él tenía que señalar que ahí había un cuerpo. Y él lo dijo durante la declaración. Fueron torturados, fuimos torturados. Y está la prueba fehaciente de esto, tanto que se tiene ya ganado el protocolo de Estambul, donde hay huellas de tortura, cicatrices y pues mentalmente también, ¿no? A ver, que tampoco nos sorprenda, ¿no? A quienes estamos escuchando esto. Porque hablábamos precisamente de esos tiempos oscuros. Imagínate si en esos tiempos oscuros, si hoy pasa. No, hay mucho más. No existía derechos humanos, Saskia. Por eso, no existía organización de derechos humanos. No había nada de eso que pudiera respaldarte. Si habiendo, ve lo que sucede en estos tiempos, por Dios, ¿no? Imagínate cuando no había nada que te defendiera, nada que te pudiera dar la cara y decir, o sea, aquí estamos presentes. Nada. Hacen que mi coencausados. A ver, antes de que entres a la detención, ¿a ti te detienen aquí en la Ciudad de México? Sí, a mí me detienen en la Ciudad de México, pero primero los detienen a ellos. Okay. Por eso es a lo que quiero llegar.
es cuando empiezan a buscarme ¿tú a mí. todavía no estabas detenida? No. Okay. A ellos los detienen en Tamaulipas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque empiezan a decir, bueno, pues este cuate trae los collares y dice que es una religión. Pues son satánicos. No, que es santería, no, es ese satanismo, ¿no? Entonces ya no sabían decir, o sea, te lo juro que en el parte donde yo llego a prisión dice santanería, o sea, de la santanera, ¿no? O sea, ni santera, ni satanismo, no, santanería. Entonces, ¿desde dónde partes de que no había conocimiento de esa religión? ¿No? Nadie lo sabía, nadie lo conocía, no sabían de qué se trataba. Entonces, pues los detienen, te digo que, y él ya empiezan a buscar a los demás y se los llevan a todos. El comandante Juan Benítez Ayala, que es el que nos detiene, que ya murió, bueno, eso dicen, y presentaron ahí unas actas de defunción que había muerto. Los detiene, pero los llevan al rancho Santa Elena días después de que los habían detenido. O sea, ni siquiera los llevaron de inmediato esto. Los llevan al rancho Santa Elena, que lo hicieron parte, ahora era la casita esta, de los sacrificios, junto con el rancho Santa Elena, ¿no? Entonces, ya que lo tienen, los llevan ahí y empiezan a decirles que declararan que todos los que estaban dentro y que dónde estaban los muertos y por qué los mataban y quién los ordenaba. Y entonces, no, pues Adolfo de Jesús Constanzo, no, pues sí, es que es mi padrino y de la religión de santería y ¿no? Entran todos los periodistas norteamericanos, dejando a nuestros periodistas mexicanos fuera. Rompieron la cadena de custodia. Entraron a la fulana casita a tomar fotitos, a tomar película, a tomar, o sea, lo que quisieron, y hubo quienes se llevaron hasta souvenirs. Uh-huh. Entonces, se llevan botellas, unas veladoras, unas cosas que encontraron ahí, pero de pronto sacan, yo cuando veo eso en la televisión, dije, eso no es una prenda. O sea, una disque prenda, que era una olla con unos palos de árbol, uh-huh. O sea, que como si hubieran apenas cortado las ramas, y tortugas. Tú no trabajas con tortugas en la santería, porque la tortuga va lenta, y tú lo que necesitas es que un trabajo avance rápido. Uh-huh. Okay. Había tortugas, había víboras ahí, o sea, cosas que ¿no? Para fundamentar ese, o sea, que estaba según esto ahí donde ponían la sangre y donde ponían todo. Entonces, ahí mismo, sin estar presente un abogado, defensor, empiezan a hacer que mis coencausados, según esto, declaren. Y hay una toma donde el comandante y le dice, a ver si de esto sí te salva tu padrino. Y empiezan a hablar y todo, y uno de mis coencausados hasta se orina. O sea, desde ahí empieza la coerción. Hubo torturas, hubo maltratos, se rompió la cadena de custodia, porque no es posible que... ¿Cómo vas a sacar una huella o cómo vas a sacar un peritaje si todo el mundo ya entró? Si todo el mundo ya estuvo ahí. Y todo este show, Sara, lo hicieron, o toda esta puesta en escena que estás diciendo que pusieron, ¿crees que lo hicieron para justificar los cadáveres que estaban ahí? Pues sí, mira, ¿sí un sacrificio humano. Adolfo tuvo algo que ver ahí? Mira, Saskia, ahí sí, Adolfo se presenta conmigo como policía. ¿Ok? Soy tu padre, bueno, voy a ser tu padrino, soy brujo, bla, 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 es mi padrino y todo. Y él pertenecía a un grupo de Interpol. Y estaba su credencial. Claro. Estaba todo. Es una mezclanza por todos lados. No. Y lo peor, Saskia, que hubo gente involucrada de los medios políticos, de los medios judiciales, que es, o sea, la policía y gente que... Y al igual que yo, involucrados, ¿no? Claro. Dentro de que pues pertenecían a la religión. A nadie se procesó, solo a mí y a mis coencausados. A ver, ¿cómo
¿Cómo te detienen y cómo se hace esta figura de la narcosatánica Sara Aldrete? O sea, eso es a lo que estoy ahorita. A lo mejor me estoy tomando mucho tiempo, pero mira, a final de cuentas lo que te voy a decir es todo esto que hacen, los cuerpos los encuentran torturados, para empezar, decapitados, con tiro de gracia, otros baleados, quemados y encostalados, sin huellas, ¿no? Y lacerados, cortados en muchas partes del cuerpo, sin dedos, sin orejas, sin partes de la dentadura, ¿sí? O sea, eso es tortura, ¿no? Eso es tortura. Y en un sacrificio, yo te voy a decir, si el santo es el oso, porque los animales tienen que ir puros, no maltratados, no golpeados, no lastimados. Entonces, o sea, ¿cómo torturados? ¿Me entiendes? O sea, no, ni siquiera. Es mi forma de pensar, ¿no? No sé si la policía se les pasaba la mano, iban y los dejaban ahí, o Adolfo era policía. Claro. Y Adolfo estuvo destacamentado en Matamoros, claro, ¿no? Entonces yo no sé si eso era parte de otro tipo de situaciones que tenían que ver con sus negocios, y nos aventaron todo por el norteamericano, porque tenía que aparecer un culpable. A final de cuentas estaban pidiendo que apareciera y que estuviera, y tenía que aparecer, ¿no? Nos detienen, te digo, llegan estos, se meten ahí, rompen la cadena de custodia. 1, 2, yo todavía no mandaba mi peritaje para ver si estaban ahí mis huellas, ADN, no sé, ¿no? Un cabello o algo tenía que haber. Si yo estuve ahí, algo tuve que haber agarrado, ¿no? Y el sheriff de Cameron County, que es el que estaba todo el tiempo ahí, se involucró mucho en el caso, junto con el comandante, que tenía su brujo personal, y lo dice, no lo digo yo, lo dice él en el documental. Tiene su brujo y le dice: hay que quemar todo para darle un golpe al satanismo y que se vuelva loco Adolfo de Jesús Constanzo. Y lo queman. O sea, la evidencia, Saskia, la evidencia. ¿Cómo vas a quemar algo donde sabes que ahí los tienes amarrados a todos y que sabes que ahí puedes culpar a quien tú quieras, ¿me entiendes? Si están ahí sus huellas. Claro. Si era un punto de reunión, pues ¿quiénes se reunían ahí? Que era tan importante desaparecerlo. ¿Quiénes estaban ahí? Que no debía aparecer nada de lo que estaba en huellas, en ADNs, en, no sé, sangre, no sé. Lo quemaron. Y lo quemaron al aire, con periodistas, con cámaras, con medios, con todo, para que vieran que le estaban dando un golpe al satanismo. O sea, por favor. Pues cuando yo mando pedir el peritaje, porque eso nunca lo vi, o sea, no se supo que se había quemado ni que se había, sino que cuando ya estoy detenida, mando pedir ese peritaje, pues ¿cuál? No existía nada. Y todavía ahí se veía una que otra maderita ahí medio entera. Toda negra. O sea, todo totalmente carbonizado. Sí, claro. Entonces, tal vez ahorita te lo digo tranquila, ¿me entiendes? Y aún así me prendo, pues, ¿no? Pero a mí me detienen aquí en la Ciudad de México el 6 de mayo de 1989. Habíamos estado ya en un recorrido de que me andaban buscando junto con él y todo el rollo. Pues yo lo veo en televisión y le digo: ¿qué pasó? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, ¿qué sucedió? Entonces, a partir de ahí fue un recorrer, y fuimos a lugares de cerca, aquí Estado de México, Morelos, y él lo dijo bien. O sea, ¿dónde nos están buscando? No, pues en todas partes. ¿Dónde no creen que estemos? No, pues en la Ciudad de México. Pues vámonos a la Ciudad de México.
y llegamos a la casa de una ahijada de él, ¿no? Entonces se consigue un departamento en la delegación Cuauhtémoc, en la Río Sena, Río Balsas, algo así, hacia una escuadra. Y es donde yo, después de casi un mes de estar así para allá, para acá, para todos lados, sabes que él llegaba y me decía que ya no podía, que él no iba a llegar a la prisión porque él, o sea, a él lo iban a matar y que él lo sabía y que... Y envió una nota. Un día me suelta de donde me tenía en la cama porque me tenía pues esposada, amarrada. Y me dice que yo ya estaba verde, que no estaba amarilla. Y envió una nota con la que, pues en la que decía que ahí estaban las personas que buscaban, que me traían a mí ahí, que por favor me ayudaran. Y me dice que me pusiera a barrer, me la guardo en el pantalón, me dice que me ponga a barrer, me pongo a barrer y todo. Y llega el momento de la detención, porque envío yo la nota por la ventana. Llega la policía, pero para mí fue un suplicio, Saskia, no tienes idea. ¿En qué momento pasaste a ser de la secta de este güey creyente, fiel creyente de la santería, a una víctima de secuestro de este güey? No lo sé. No sé en qué momento, porque a final de cuentas, si yo ya no quería hacer algo, él me decía, pues tienes que, porque, pues mira, ahorita tú estás bien y todo está bien, y yo nunca recibí ninguna remuneración, Saskia. O sea, para mí era el aprender, el saber. Él me hacía regalos y eso así de cumpleaños y navidades y, gracias, ¿no? Muchas gracias. Pero yo lo que quería era obtener el conocimiento, pero a veces también obtener el conocimiento, pues a mí no me llevó a nada bueno, ¿no? Por ignorancia o por lo que fuera, ¿no? Era ya un temor tan fuerte que yo no me negaba, ¿sabes? O sea, era de, te necesito necesito que vengas a México porque vamos a hacer un trabajo tal y tal. Oye, mi ahijado en McAllen, ahí en Texas, ¿no? Necesita que se haga esto y esto y esto. Te necesito ahí. Y me iba a McAllen. Era su aprendiz. Ajá, pero era también, aparte, ya era practicante. O sea, no nada más aprendía, sino que también ya estaba haciendo cosas con él, ¿no? Ha de estar muy cabrón. Es a lo que te digo. Sí, y es lo que te digo. O sea, igual no soy culpable de todo lo que me acusan, pero sí, o sea, tuve que ver en situaciones que, pues, de oscuridad, de cosas que hacía, de trabajos, pues sí, o sea, y nunca lo he negado, Saskia. ¿Qué ha sido de Sara Aldrete desde su detención? ¿Cómo ha sido tu vida? Mira, porque todas las entrevistas luego se centran en qué pasó y todo ese rollo que ya está en los medios de comunicación y afuera. ¿Qué ha sido a partir de tu detención para acá? Mira, yo lo único que puedo decirte es que ha pasado mucho tiempo, muchos años. He vivido cosas muy tremendas, muy fuertes. Yo te puedo contar, o sea, lo que te estoy diciendo del caso y todo. A partir de la detención, mi vida cambió en muchos aspectos. Yo pensé que ella estaba salvada, ¿sabes? Cuando llegó la policía. Pero, pues ahí inició mi otro calvario, ¿no? Fui torturada brutalmente, y ya quedó comprobado. O sea, ya hay pruebas de lo que estoy diciendo, no lo hablo al aire. Fui violentada. En muchos aspectos, no solo por la policía, sino también por el hombre en el que yo confiaba, en el que yo creí, en el que, o sea, psicológicamente ya estaba yo muy mal, me tenía muy mal. Y cuando llega la policía y me detienen, pues empieza una situación horrible, ¿no? Que de pronto han pasado tantos años y todavía duele.